¿Astro what? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto. Con este suétercito que ya me dijiste que se lo robaste a tu mamá. Sí, este suéter, para los que no sepan, es que también tenemos los videos grabados, pero este suéter era de mi mamá de los 80s. Literal, sigue aquí vivo y me encanta. Pasando linaje. Justo. Muy creativo. Muy Yo te ella. veo, digo, muy creativo, mucha creatividad. Mucha propuesta. Mucha propuesta. Que creo que tiene que ver con la casa que vamos a hablar el día de hoy. Casa 5, yo casa de la propuesta. A veces, ¿sabes qué? Cuando elijo mis outfits, siento que soy como esta profesora del autobús mágico, que te acuerdas que se iban al desierto y entonces traía aretes de cactus dependiendo de lo que iban, ¿no? Y entonces digo, soy esa señora. Alguien, no me acuerdo quién fue, pero alguien me dijo una frase que se me quedó muy marcada y me dijo, es que Javier, tú no te vistes, tú te disfrazas. A mí, güey, cállate que me dijeron, hace poquito me dijo Eduardo lo mismo. Me dijo, es que a ti no te gusta que la gente se vista tanto, entonces ¿qué haces conmigo? Que yo sí me he visto cabrón. Ajá. Me dijo, no, es que como que en ti es como un disfraz. Y yo no sabía si mentarle yo a veces la me disfrazo, madre por ejemplo, como de católico chavito bien, me puedes pasar de queer, me puedes pasar de hetero, me puedes pasar de ochentero, pero como que, y yo, fíjate, el otro día, no sé si queda en este episodio, pero solo lo estoy diciendo, yo una vez dije, entonces yo no tengo identidad en la forma de vestir, y una amiga que estudia eso, me dijo, no, es que tú vistes emocional, me dijo, entonces, pues no es como que todo el tiempo vas a vestir de negro con plateado. Claro. Dice, entonces tú eres de la emoción. Entonces, pues dependiendo de tu emoción te vas vistiendo. Y dije, ¿cómo hasta en la elección de prendas, yo, Javier, te expresas? Tengo una expresión que va en mi emoción. Tiene todo que ver con la casa en la que estamos ahorita. Me encanta. La expresión. Y es muy leonil eso también, ¿no? Es como... Que Leo es quien rige esta casa. Leo es quien rige esta casa. Originalmente es la casa de Leo. La casa 5 es la casa de la expresión creativa, de la expresión individual. Parece ser como la casa 1, pero no es la casa 1. Digamos que ya pasó por un proceso de maduración. Casa 1 madura. Digamos que es la suma de todo lo que hemos visto, ¿no? De la 1 a la 4. La individualidad, el pensamiento, la comunicación, las emociones, pero nos volvemos a el topar valor. con un fuego, ¿no? O sea, es como... Exacto, y vuelve a ser una chispa de creación, ¿no? Recordemos que el fuego está asociado con las chispas de creación, con la voluntad que se expresa desde el poder crear. Y esto nos habla mucho de esta casa, ¿no? La casa 5 es la casa, por eso, de Leo. La casa del rey, no la casa en la cual no sabemos si ya sé que soy el creador de mi realidad, si ya entendí que yo tengo una parte individual, que yo soy un ser individual dentro de este mundo, que tengo mis valores, que tengo mis cosas que me hacen sentir seguro, que tengo recursos a mi alrededor, que pienso, que comunico, que mi palabra crea realidad y que además tengo emociones que me van dando una base de seguridad emocional, pues entonces ahora sí me puedo dedicar a crear, tengo todo lo que requiero para poder empezar a crear. Entonces la casa 5 es el primer impulso de la creación fuera de mí, ¿no? Es un lugar en el que, digamos, me está invitando a brillar como el sol. Al final del día, el regente de esta casa es el sol, ¿no? Tener un sol en la casa 5 nos hace ser personas verdaderamente creativas, líderes. Nos da, aunque esté en otro signo, nos va a dar características de Leo. ¿Por qué? Porque el sol está exaltado en esa casa, ¿no? Es su casa original. Entonces, nos está invitando a dar un paso a esta expresión sin disculpas, ¿no? Y esto es bien importante porque creo que nos han enseñado que parece que nuestra expresión tiene que pasar por la aprobación o los filtros del colectivo. La casa contraria a Leo es Acuario, ¿no? Okay. El colectivo, ¿no? Y de alguna manera nos empieza a dar cuenta que no puedo formar parte de un colectivo sin una expresión individual. Y un colectivo no puede existir sin la suma de las expresiones individuales que hay ahí. Entonces nos empieza a hablar de un equilibrio. Es muy tricky, perdón, pero claro que el sistema, por lo menos como nos ha tocado a nosotros vivirlo, sí ha funcionado mucho más enseñarnos qué es lo que qué es lo que lo social pide de nosotros como individuos, más que permitirnos, cada vez menos. O sea, aplaudo que las nuevas generaciones están tratando de hacerlo en un cambio, pero a mí me tocó a ti también, ¿no? En una estructura mucho más de no se trata de buscar tu brillo individual, sino porque además hasta es como muy atascado, ¿no? O sea, como... Es que, a ver, el exceso de eso nos puede llevar a un lugar de egocentrismo, ¿no? Total, pero siento que a nosotros más que llevarlo al exceso era como de...
está anulado. Lo mejor es parecerte a todo. Anúlalo. No, anúlalo. Y hace poquito, cuando estaba en Costa Rica en un festival, un sanador, ¿no? Por ahí me dijo una frase súper bonita que es be unapologetic, ¿no? Es como, sé alguien que no se disculpe, ¿no? Y suena fuerte porque yo me quedé pensando en esa frase y me lo pregunto varias veces. ¿En qué momento aprendiste a disculparte por ser quien eras? Y aunque podrías decir nunca, cuando haces un verdadero examen, muchas veces nos disculpamos por ser quienes somos. Muchas veces huimos de nuestro propio brillo. Hay una frase, que dice que no nos asusta lo malo que podríamos llegar a crear, o no nos asusta nuestra pequeñez, nos asusta nuestra grandeza, ¿no? Nos asusta el lugar o el potencial creador, porque es una toma de responsabilidad importante como un rey. Ocupar la silla, ocupar el trono, no es una tarea sencilla. O sea, suena muy bonito desde afuera, ¿no? Pero siéntate en esa silla y entonces aprende a tomar las decisiones como el soberano de tu vida que eres. Pues no son, ya no son enchiladas. No, y fíjate, el otro día en el otro podcast que tengo Nadie Nos Dijo, decíamos esta analogía de qué prefieres ser, la cola de un rey o la cabeza de un ratón, ¿no? Y bueno, cada quien, no había respuesta incorrecta, cada quien decía cosas, pero claro que hay veces que dices, bueno, me gusta estar en esta grandeza, pero estar en la cola, no tener responsabilidad, pero ser la cabeza de algo, güey, pues hay veces que no quieres, o sea, no quieres tomar esta responsabilidad, por más que, y uno, con toda la conciencia de, güey, yo sé que yo soy el creador, yo sé que hay días que dices, pero no tengo ganas, mano. Mira, yo no quiero ser la cabeza de nada. O sea, yo quiero irme a la cola y que el sistema vaya y yo voy por ahí. Válido, por supuesto, pero creo que esa es la danza de esta casa un poco. Totalmente, ¿no? O sea, ¿no? Es la casa de gozarnos esos procesos, ¿no? Porque podría sonar una casa seria, pero no lo es. Leo necesita de la sensación de calidez que viene del gozo, del disfrute. También es la casa del romance, y el romance muy ligado al gozo. No son estas parejas, ya están ahí los novios, pero ve como cuando estamos de novios es disfrutón el asunto, ¿no? Antes de pasar al compromiso de la casa 7 en el que ya somos un par, ¿no? El novios es como sí. El enamoramiento, todo lo disfrutamos, todo es chalalandia, todo es bello, ¿no? Tratamos. Y los pequeños como conflictos que empiezan a surgir en los noviazgos, de alguna manera nos empiezan a avisar o nos empiezan a hacer ver si queremos de alguna manera comprometernos con el otro. Como que te está avisando que eso ya va, o sea, eso caduca. Claro, y esta caduca etapa porque va o se a caducar. termina porque se terminó la relación, o se termina porque esa relación crece Tiene que crecer. otro Si nivel. quieres llevarla a otro nivel, vas a tener que estar dispuesto a aceptar la oscuridad del otro, a verdaderamente entender quién es el otro. Se acaba esta casa. Y entonces ahí sí ya dices, pues o sí o no, ¿no? Y entonces esa relación se puede convertir en algo más relacionado a la 7, ¿no? Hay unas relaciones que se quedan en la 3, hay unas que se quedan en la 5. Decías tú hace rato que los hijos tienen que ver con esta casa. Los hijos tienen que ver con esta casa. Como una cosa de expresión mía. Total. O sea, como Es una forma en la que yo, como creador de mi realidad, creo algo. Y son hijos no nada más físicos, también simbólicos. Un proyecto es un tus hijo. hobbies. Un hobby también entra en la casa 5. Okay. Son cosas que yo creo desde el gozo, desde este lugar de expresión auténtica, en donde brillo con toda mi fuerza y que de alguna manera me puede permitir gozarme la existencia, entendiendo que ahí está el ente regulador de la energía. De hecho, si lo analizamos a Leo, se relaciona con el corazón. En la Kabbalah, el árbol de la vida, una de las sefirás que rige esta casa es la sefirá de Tiferet. Y Tiferet está en el centro de todo el árbol. Es el que regula y está recibiendo las bendiciones de los mundos superiores y las bendiciones de los mundos inferiores, ¿no? Lo espiritual y lo material, lo espiritual y lo humano, ¿no? Entonces está en medio. ¿Por qué? Porque nos dice, cuando tú estás creando, estás en medio. Estás recibiendo la inspiración divina, las ideas, la creatividad, es la casa de la creatividad, y lo bajas a una materialización, al mundo físico, por tu voluntad y la soberanía que tienes sobre tu propia existencia. Tiene que ver con emociones también, por eso Leo es un poco un signo dramático, porque si te fijas, aunque Leo no es un signo de agua, viene
de un signo de agua. Viene de la casa 4, viene de esta expresión Como de la emocionalidad. Claro, la emoción. Claro, eso es lo que luego lo hace. Creación. La creatividad viene de todo este pool emocional de antes. De hecho, ¿no? por ejemplo, personas que tengan un sol en la casa 5 en Leo, grandes actores, por ejemplo. Pero espérate, yo te quería enseñar rapidísimo mi carta porque ayer estaba hablando con unos amigos y la pregunta sobre la mesa era cuál era una de las misiones principales que ellos creían Ajá. a la que venían a esta vida, ¿no? Entonces, bueno, ya, cada quien contestaba. Me encanta que tienes tus tertulias astrológicas ya. Y yo pensaba, o sea, mi respuesta fue que yo siento que en esta vida yo vine a experimentar el gozo. Ok. Como que yo siento, o sea, no me siento como, porque por ejemplo había en la mesa que era, güey, me gusta sentir el éxito, o sea, Claro. como que me gusta ser muy productivo, trabajar mucho, así, y yo lo veía, y yo decía, no, o sea, como A que mí yo, nomás no. a mí nomás no, pero a mí ponme a disfrutar, Yo vine a ser una baquetona. y es algo que me costó reconocer, porque antes de siquiera no reconocerlo, ni me lo Claro. puse como una idea, porque, ¿cómo? O sea, Claro, ¿cómo claro, alguien claro. va a querer venir a no hacer casi? Claro. Y bueno, por supuesto, pues tuve que pasar muchísimas cosas en mi vida, pero hoy a mis 35 años, orgullosamente digo, sí quiero ser una baquetona. O Me sea, encanta. y porque no es desde la evasión de Lady la Colima. no querer responsabilizar. O Lady sea, como que Colima. yo digo, güey, hay grandes regalos en el gozo, pero también les voy a decir algo. Me costó muchos años entregarme al gozo. Porque entonces, Creo que a todos, cuánta culpa había Claro. de, ¿no? O cuánta necesidad de, ¿no? Yo, por ejemplo, me trepé muchos años a un perseguir una carrera, ¿no? O sea, y ahora digo, güey, es que nunca me interesó. O sea, no me Claro. interesa a mí eso y no quiere decir, mi pareja, por ejemplo, le interesa mucho. O sea, veo los regalos, Pues es un capri, hija, ¿qué esperabas? veo los regalos de alguien Claro. así, pero yo digo, en esta configuración, en mi tablero, pues creo que hasta ahorita no ha pasado. Teníamos ¿no? que ver, ¿no? Como ahorita ya entraríamos en un tema de sinastrías y demás. ¿Qué te activa Nando, no? Nando, dilo, Nando. Es que como Porque siempre mira, eres pareja, según Mixe, yo- no sé qué tan permitido está Me encanta ese meme. describir Cuando alguien dice nombres. pareja y tú dices, ¿será hombre, mujer? Será hombre, mujer. ¿Un policía? Es animal, quimera. Con eso de que ahora andamos tan inclusives. Según yo no tengo nada en la... En las 5 tienes a Libra. No, a Virgo. Virgo, y ahí tienes a Mercurio. Mercurio con el Sol. O sea, uno de tus grandes hobbies es la comunicación, la locución. Ya, hablar. a eso me dedico. Esto es tu mero melengue, ¿no? Aquí si no eres una baquetona. Aquí, sí, pero a ver, justo eso. Yo dije, a ver, no soy baquetona en el sentido de que, güey, hago todo por mí, ¿no? Pero sí, me encanta el disfrute, güey. O sea, Claro, me pero gusta mucho el disfrute, no sé. Y qué bonita lección, güey, porque la casa 5 nos enseña de eso. Nos dice, a ver, hemos visto un poco de las leyes herméticas en estos episodios que nunca las hemos hablado per se, pero una de las leyes herméticas es todo es vibración, ¿no? Todo es frecuencia. Y es real. Cada emoción y cada lugar que nos permitimos experimentar emite una frecuencia. Una de las frecuencias más poderosas, y esto se los digo con todo conocimiento de causa, es el gozo. El disfrutar. Al universo le encanta la energía del gozo. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos gozando la experiencia que estamos viviendo sin juicio. Simplemente estamos encontrando el orden perfecto dentro de lo que estamos viviendo. Y ese es, si quieren saber cuál es una de las mejores maneras de manifestarse, hace desde el gozo. Si yo no me estoy gozando el proceso, es muy probable que incluso si lo manifieste, no voy a ser capaz de poder celebrar lo que se creó. Lo tendrás probablemente. Físicamente estará manifestado ahí, pero no voy a ser capaz de verlo como una manifestación. Fíjense la importancia del gozo, la importancia de poder disfrutar. Y esto es cosa de fondo y forma, Claro, ¿no? esto es o sea, la casa 5 es muy importante porque hay un lugar dentro de la carta que nos está diciendo cómo nos llevamos con el gozo. Y aunque podríamos relacionar a Júpiter un poco como con estos temas, la realidad es que el Sol es mucho más, o sea, el gozo nos permite expresar nuestros talentos de manera auténtica. Entonces yo creo que una de las grandes preguntas de la casa 5 es, ¿te das permiso de brillar de manera sin disculpas? Es que no encuentro una palabra para decir unapologetic, ¿no? Es, o sea, te das permiso sin tapujos, sin juicio, ¿lo das? Y si no te lo das, no te juzgues. Pero ahora responde la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué esta restricción? ¿De qué se hace cargo esta restricción? Y de lo que se hace cargo, ¿es algo de lo que tú coherentemente te quieres hacer cargo?
Porque te va a determinar una realidad, ¿eh? O sea, es que hasta si te estás interesado en tener pareja, es importante que revises esta carta para ver cómo empiezan tus noviazgos, hermano. ¿No? O sea, por ejemplo, yo tengo a Marte en la casa 5 y me doy cuenta que mis noviazgos empiezan rápido. A mí me gusta y yo también puedo de repente andar ahí de picaflor, ¿no? O sea, tengo a Géminis en la casa 5, ¿no? Entonces ando ahí como colibrí, ¿no? Tomando un poco de todos lados. Y he aprendido que eso tiene una consecuencia. Y también tengo a Quirón. Lo que significa que, por ejemplo, yo mis proyectos creativos, a veces le pongo mucha exigencia, no me permito expresar por no creer en mis proyectos. Y algo que he trabajado mucho en mí es expresarlos, incluso aunque mi mente me diga, pero nadie los va a querer. Bueno, me vale verga. Los vamos a sacar. No es para eso. Se trata de expandir mi experiencia en esta vida. O sea, tiene que ver con tu disfrute, con tu gozo, pero va ligado necesariamente al compartirlo con un otro o no necesariamente. Va a convertirse en un compartir con un otro cuando lleguemos a la casa 11. No, pero cuando empiecen. Específicamente la casa 5 no. Como tal, o sea, sí, pero no. Sí, porque sí de alguna manera estoy tomando un liderazgo, pero digamos que aún no es relevante. Si me explico digamos que es una casa un poco más individual, ¿no? En el que estoy haciendo un ejercicio de adueñamiento de mi ser creador, de mis procesos, de mi expresión, del ser niños. Aquí entra mucho el ser niños, por eso también es la casa de los hijos. El cómo va a llevar con lo infantil, viendo lo infantil como una fuente pura del ser creador. De hecho, yo siempre he dicho, cuando juzgamos a los niños de pendejos, ¿no? Me parece la cosa más tonta que podemos hacer, porque realmente son mucho más puros en su poder creador que nosotros. Y me parece, ahorita que decías esto, si es la casa en la que, por ejemplo, están los hobbies, a mí me encanta cada que me expongo y cada que veo a gente exponiéndose a hacer cosas por primera vez, ¿no? Esta gente que dice, bueno... Te inspira, güey. Y aparte te conecta con lo que decías, con tu ser más infantil. Total. Yo, por ejemplo, cuando hago improvisaciones, pues un grupo de personas de 30, 40, 50 años en un lugar haciendo dinámicas que dices, pues estas me recuerdan a mi primaria. Y entonces puedes decir, qué infantil... desde un juicio, ¿no? Como, ay, qué ridículo, pero también es esta cosa de, güey, vamos a reconectar con esta época en la que te entregabas al juego, te entregabas a ver qué puedo aprender, qué puedo absorber de o todo expresar, esto, ¿no? Como me acuerdo mucho de cuando hacíamos estos portarretratos del Día de las Madres con la batelenguas, ¿no? Y con pinturitas Vinci. No tenías miedo a expresar quién eras, ¿no? El juicio empezó cuando te dijeron, eso está chueco, eso está raro, eso no está bonito, eso está mal pegado. Y me parece que el sistema no nos invita necesariamente a... O sea, entre más grandes somos, como que menos se nos invita a esta parte. Claro, ¿no? Porque entonces estamos en un sistema hiperproductivo en el que hay que hacer cosas más importantes, ¿no? Tener un trabajo, formar una familia, pero a lo mejor no darle sustento, como que hay veces que tenemos el gozo y esta parte de conectada con nuestra creación, con nuestra creatividad, como muy dormida, como muy restringida, ¿no? Muy restringida, más que dormida, muy olvidada. Porque yo creo que no la tenemos tan dormida. Yo creo que termina por expresarse de maneras inconscientes tarde o temprano, ¿no? Y ahí tenemos que los adultos seguimos buscando maneras de jugar, a veces de formas un poco destructivas. ¿Por qué? Porque no está normalizado. Y de pronto hay unas que son más normalizadas. De hecho, por ejemplo, en la casa 5 están las apuestas. Dices tú. No, los juegos de azar. No, o sea, los vicios también podrían... Las formas en las que enfiesto o me entrego a los vicios. No los vicios como tal de adicciones, pero sí aquello que utilizo como para poder, pues, pasar el rato, ¿no? Claro, o sea, sí, es mi mientras no estoy produciendo, claro. Lo que estoy haciendo es empedándome. Claro, entonces, si se dan cuenta, tiene una doble expresión. O sea, acuérdense que aquí no estamos analizando el sistema si es bueno o malo. El sistema es el sistema y va a encontrar una manera de siempre cubrir las funciones del sistema. De hecho, les voy a compartir un tip. Cuando yo estoy en sesiones de coaching, si yo tengo un coachee atorado energéticamente, yo lo primero que le pregunto es, ¿has tenido relaciones sexuales últimamente desde el disfrute? Y la mayoría de las veces me dicen que no, que llevan mucho tiempo sin disfrutar de sus relaciones sexuales o que llevan un rato sin experimentar tener relaciones sexuales. Y yo les digo, como tarea te vas a permitir disfrutar de esa parte. ¿Por qué? Porque resulta que hasta energéticamente el chakra de la creación es el mismo chakra que está relacionado a nuestros genitales. Es una puerta de entrada. El disfrute es natural.
Y es algo que se nos ha olvidado. Y creo que tiene que ver con muchas ideas religiosas o con ideas moralistas. Entonces se nos ha olvidado que el disfrute es humano. Así como tenemos capacidad de experimentar dolor, tenemos capacidad para experimentar placer. Y la culpa por el placer es una gran limitación en todo proceso de creación. Me parece que mientras decías eso yo estaba relacionado con otro ejemplo, pero también se me vino esta palabra, ¿no? La palabra de culpa, que creo que es un freno casi automático a muchas cosas que nos generan placer. Total. ¿No? Me di cuenta hablando ya te decía que yo creo que he construido una vida, consciente o inconscientemente, en la que yo pueda tener mucho tiempo libre para gozar, para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo siento que mi trabajo es muy, muy bendecido en eso, que me permite tener mucho tiempo libre. Y me encontré con un amigo que tiene el mismo trabajo que yo, y ahí fue cuando me di cuenta que no era eso. Claro. Él tiene todo el tiempo libre del mundo y todo el tiempo se está metiendo a aprender cosas, a generar, a buscar otro trabajo. Y hasta un día que tuvimos una plática me dijo, es que yo no me gusta entregarme al gozo porque mi mente empieza a decir, huevón, deberías de estar haciendo as. Y no nada más era eso, no era de, pero es que entonces yo tengo que cuidar mucho lo que entra a mi cuerpo de comida porque entonces difícilmente voy a gustar un pastel o uno. Entonces dije, bueno, por supuesto que mi trabajo es una herramienta, pero mi trabajo no es lo que me está dando esto. Es una serie de decisiones y que supongo es una pregunta. ¿Puedes redireccionar tu forma de sentir gozo? Yo creo que puedes deconstruir lo que para ti significa gozo, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad que, no voy a decir malamente, porque creo que era necesario. Creo que, a ver, si analizamos desde un lugar neutral la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad verdaderamente capricorniana, ¿no? O sea, es una realidad muy patriarcal, muy del esfuerzo, muy del éxito. Era necesario, güey. No hubiéramos llegado a todos los lugares como humanidad a los que llegamos sin esa parte capricorniana. Si lo analizas, güey, hemos llegado... Los rascacielos son el templo de la era Capricornio, ¿no? Es... ¿Qué pirámide más grande en nombre del éxito que... La torre más alta del mundo, claro, ¿no? Donde está el CEO hasta la punta. El poder. El poder por el poder. Pero si yo no deconstruyo que el exceso de esa energía me aleja de otras posibilidades, como de la creatividad. Es que, a ver, donde hay un exceso de estructura, no hay creatividad. La creatividad requiere poder jugar, como lo decías, con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de si es posible reconfigurarlo o no, yo creo que es más bien, es posible de construirlo y preguntarme qué tipo de coherencia quiero relacionar con este concepto. Porque yo creo que hay momentos en la vida, ¿no? Total. Yo creo que... Y como lo decíamos en el episodio pasado o antepasado, esto no es fijo. Total. Nada es fijo. Nada es fijo. ¿No? Si estás en tu momento de estar así, pues es tu momento. Claro. Y mientras lo hagas consciente, date. Total, ¿no? Y es por eso que yo también les digo, güey, si pueden hacerse sus retornos solares, sus cartas astrales, revisar sus tránsitos, por ejemplo, háganlo. Porque realmente todo el tiempo nuestra carta, aunque es una carta fija, está experimentando transposiciones de planetas diferentes todos los días. Todos los días están habiendo cosas diferentes ocurriendo en nuestra carta. Entonces recuerden, vayan a hacerse lecturas con astrólogos profesionales que les expliquen tránsitos, que les expliquen cómo está la carta configurada, para que entonces sepan cómo responder frente a estos eventos, ¿no? Imagínate que tienes a un eclipse en la casa 5. Bueno, pues quiere decir que la vida te está invitando a mirar tus procesos creativos, ¿no? Cómo va el tema con tus hijos. Y esto me iba a tocar un tema como sociedad. Ahora que estamos como en esta etapa de no querer tener hijos, también me he dado cuenta, yo tampoco voy a tener hijos, sin embargo, sí me he encargado de no dejar de procrear cosas. Porque creo que también como sociedad nos hemos vuelto personas que por un lado están los que están creando muchísimas cosas a falta de hijos proyectos, ¿no? A falta de hijos podcasts. Claro, a falta de hijos... Tengo 3. Total, ¿no? O sea... Y 2 perros. Claro, ¿no? Fíjate cómo el ser humano siempre está buscando dónde dejar su huella. O sea, incluso si elegimos no tener un ser humano, estamos buscando cómo dejar nuestra huella, un legado. Y esto se relaciona directamente con la casa 11. Así es como se relacionan estas dos casas. ¿Qué pasó? Es que iba a decir algo, pero no... A ver, se me pasó como... Ok, Dale. ¿Crees que hay... Coincido contigo y también pienso yo que
a ver, el tiempo es limitado, Ajá. ¿no? En esta experiencia, entonces creo que hay una nueva conciencia de decir, güey, tener un hijo de carne y hueso me implica una renuncia a muchas cosas. Entonces, si decido no tenerla, quizás es porque tengo el deseo y el ímpetu de dedicarle eso a mis hobbies, a mi creatividad, siento que eso por un lado. Pero también pienso que, por otro lado, puede existir un gran grupo de personas que solo se conviertan en espectadores. O sea, como que... Es que eso es lo que que voy. Hay apagues gente tu que brillo no, que tanto apagó. y estamos en una era de tanta información, tanto estímulo que yo puedo ser un observador y hay miles de cosas por Pero es que observar. incluso teniendo hijos, o sea, yo conozco a mucha gente muerta Sí, en sí, sí. vida, güey, absorbida por la Matrix total, ahora sí, ¿no? O sea, En un algoritmo eterno. eterno, en el que incluso con hijos, incluso con proyectos, no son capaces de nutrirlos. ¿Por qué? Porque no fueron creados desde una expresión auténtica. ¿Cuánta gente que tiene hijos que los tuvo nada más por tenerlos, no? O sea, ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que no hay un modelo, que de verdad sí, lo hemos dicho, ¿no? Hay almas que no vienen a experimentar tener hijos, porque no es su cuento. Hay almas que no vienen a encontrar El amor de pareja. El amor de pareja. No es que no la van a tener, es que no es relevante para su experiencia. Puede que esté ahí tiritando alrededor, pero cada alma tiene una experiencia humana, y cuando sabemos reconocer que todas las experiencias son dignas y que todas las experiencias tienen un nivel de complejidad, podemos empezar a hacernos cargo de nuestra historia y empezar a ver cómo la expreso y cómo la hago brillar con Claro. lo que hay, güey. O sea, esto resultó ser la historia de los locos Adams. Pues vamos a hacer vamos a hacer un peliculón, ¿no? O sea, Pero, güey, a ver, es difícil, pienso yo, decir, tipo, güey, en mi configuración quizás esto no viene, pero que ese deseo lo apagues adentro. claro, o sea, lo apagas, pero yo creo que lo apagas porque dejas de confiar en la capacidad de gozo. Exacto, pero es que más que apagarlo, estás apagando un brillo tuyo. Claro, ¿no? o sea, y al apagar el brillo apagaste al sol. Pero ¿y luego? O sea, es no que hay, está complicado. no hay sol. Donde no hay Claro. sol no hay vida. Entonces, ¿qué empieza a pasar con la vida? Se empieza a sentir frustrante, se empieza a sentir... es como si estuvieras Sí, como una automática, ¿no? Y sometido. Fíjate cómo la misma autoridad que te da la casa 5 al recordarte que eres el soberano de tu propia vida, es la misma sensación de sometimiento. Dejas de verte a ti como el soberano, como el rey, y empiezas a ver como al rey a todo lo que te rodea. Es mi jefe el que no me deja, es mi familia la que no me deja gozar, es mi ser padre el que no... Puta, güey. Acabas de convertirte en el esclavo de una realidad que tú hiciste. creaste. O sea, tú te metiste ahí y ahora tú te pusiste los grilletes y vas por la vida actuando como el mendigo. Hace poquito me mandaron un meme, güey, que me recuerda como a la polaridad de esto que decía: no seas el protagonista de tu vida. Recuerda que eres el pinche director. Y que si tú quieres agregarle algo para subir el pinche rating de este pinche reality show llamado Tu Vida, lo haces. Si quieres poner a 7 pinches enanos de lavanderas lo haces. No porque tenga sentido ni porque sea la decisión más inteligente, sino simplemente porque requieres agregarle un poquito de spicy rating a este pedo. Y lo decían muy burdo. Yo decía, huevo, tiene toda la razón. O sea, ¿cuántas veces nos enfrascamos en el gozo por estar tratando de tomar la decisión correcta cuando ya lo dijimos? Todas las decisiones son correctas, hermano. Solo son bifurcaciones de una misma expresión. De hecho, incluso si la llegas a cagar, tarde o temprano tu misma frustración te va a hacer cuestionar si tomaste la decisión que querías y te va a dar una oportunidad de volver, Claro. ya sea a través de un divorcio, a través de rehacer un proyecto, de renunciar a tu trabajo, de lo que sea, de reajustar el camino hasta el día en que te mueras. O sea, it's never too late. ¿Sabes? Nunca es demasiado tarde, güey. La silla del director siempre ha estado puesta, cabrón. Deja de sentar al de las A aguas. cualquier pendejo. A cualquier pendejo dentro de tu silla, no mames. O sea, Güey, ¿cómo te relacionas tú con tu casa 5? creo que le sana un chingo, güey. Creo que he sanado he sanado mucho la sensación de insuficiencia y me he permitido ver que solo es una narrativa. Para que sepan, vulnerablemente, a mí me cuesta mucho trabajo a veces sacar proyectos nuevos. Porque sí, hay una parte de mí que a veces duda
de cómo van a ser recibidos y dudo de... O sea, hay una sobreexigencia tuya. Ni siquiera es una sobreexigencia, es un miedo a que no sean reconocidos. Mi Quirón en la casa 5 está ahí muy presente. Soy una persona que cuando se mete en un proyecto lo hago rápido, ¿sabes? Y me funciona, muy Marte, ¿sabes? Muy desde proyectos intelectuales, pero al mismo tiempo el Quirón ahí hace que yo crea que no estoy habilitado para el romance, que yo no soy bueno creando proyectos. Y creo que poco a poco, a lo largo de los años, me he dado permiso de registrar a nivel corporal la evidencia que tengo de que no es verdad. Que más bien yo no me atrevo y que soy un pinche collón a veces, ¿no? Y que soy, o sea, sí, güey, a veces se me caen los calzones del susto de lo que puede llegar a pasar. Entonces, una forma en la que yo he trabajado esta parte de mi carta es atreviéndome a expresarme, incluso haciéndolo por encima de esta sensación. Solamente por hacerlo. Reconociendo, como dices, que que no es la realidad, que es tu narrativa. Incluso hasta en el romance. O sea, me doy permiso de ser romántico incluso cuando sepa que puede llegar a haber un tema de dolor. Y eventualmente te cachas que tu narrativa ya cambió. En algunas cosas, en otras no. O sea, por lo menos ahora la hago consciente y digo, esto no es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, puta, cuando empieza la voz a decirme, es que nadie nos lo va a comprar, es que nadie va a pasar, ¿sabes? En ese momento digo, no importa, lo vas a hacer. Ahora solo lo vamos a hacer por recuperar la pinche silla. O sea, ya no me importa cómo se va a ver la película. Esto es un acto de yo recuperando mi pinche silla porque a mí no me va a estar diciendo mi pinche pensamiento que él es el director. Y lo hago, a veces resulta bajo mi expectativa, a veces no resulta bajo mi expectativa, pero es que eso no fue lo relevante. Lo relevante era expandir y darme cuenta que puedo sanar, y uso la palabra sanar porque es Quirón, ¿no? Que puedo sanar a través del reconocimiento de mi propia herida, no quitándola, reconociéndola. Güey, pero qué importante también esto que dices de no fijarte en las consecuencias inmediatas en el mundo físico para saber si lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Porque siento que si a veces cambiamos un pensamiento o queremos cambiar algo aquí para que... En realidad lo que queremos es que en el 1% se vea distinto. Claro. Entonces siento que a veces al cambiar aquí y no verlo necesariamente reflejado como que es... No, esto me dijo que no. Y como que puede que votemos, ¿no? Bueno, yo me he encontrado en algunas ocasiones haciendo eso. Y es claro, güey, no, o sea, si llevamos 35 años operando aquí con el mismo mindset, pues al primer cambio no voy a ver necesariamente los resultados. Total. Esto es mucho más homeopático, ¿no? Total. O sea, como con un proceso más lento que necesita, supongo que también, mucha más paciencia de nuestra parte. Y sobre todo, no tomarlo tan en serio, ¿no? O sea, los procesos de creación son un juego. Y no tomarnos tan en serio un poco la invitación de esta casa, pero en general la vida. O sea, es como, güey, si mañana, Esteban, lo que quiere es que este proyecto sea el más importante, es, güey, si estás jugando, ya no necesitas que sea tan importante. O sea, igual y sí, pero ya no es... Pero lo juegas, ¿sabes? Ya pasaremos a la casa 6 en la que hablaremos de las rutinas y del trabajo minucioso y la parte Virgo que tiene que trabajar y empieza a hacer sentido porque después de la casa 5 está este signo. Pero... también en los espacios donde solo hay exigencia, no hay crecimiento. Es demasiado constrictivo el espacio que se genera, güey, como para abrirle la puerta a que algo crezca ahí, ¿no? Cuando tú tienes un espacio en el que todo está compacto, nada crece. En el momento en el que yo le doy un permiso de expansión a ese lugar, en el que soy verdaderamente consciente de las cosas que me hacen brillar, de las cosas que me hacen sentir como el líder de mi propia vida, el director, literalmente. Bueno, si soy el director, güey, ¿cuántas películas no hemos visto? Cuando tú haces una película y ves quién es el director, sabes un poco qué expresión va a tener, ¿no? Cuando tú ves a un Tarantino... Todas las de Woody Allen tienen un sello de Woody Allen, ¿no? O Tarantino, sabes que va a haber sangre, claro, ¿no? Y cuando ves a... ay, se me fue el nombre, el mexicano. O no sé si lees un libro de Murakami y otro de Murakami. Claro. Y bueno, ya sé más o menos qué voy a hacia encontrar. dónde va, ¿no? Entonces, lo mismo con nosotros es entender cuál es la esencia y entender cuál es mi gozo. Entender cuál es el sello único a través del cual me expreso de manera unapologetic. Y confiar en él, ¿no? Y también de ir viendo cómo va cambiando, ¿no? Porque conforme vayamos creciendo, va a ir cambiando y al mismo tiempo nuestro ser niño siempre va a estar ahí, ¿no? El niño interior un poco también se encuentra en esta casa, como diciendo, sígueme haciendo caso, güey. O sea, seguimos siendo niños creando un mundo de adultos, ¿no? Y yo sí celebro mucho, no sé si tenga que ver con esta casa, pero para mí sí, estas nuevas generaciones, yo ya vi en tía, de, güey, es que, por ejemplo, en la expresión es una cosa mucho más creativa, mucho más abierta. O sea, tú y yo nos tocó una
educación en la que el pelo tenía que ser corto. Marica, hasta cuando éramos chiquitos. Porque además, pues ya te metes con roles de género, ¿no? O sea, con un montón de cosas que son capitas y capitas que te van haciendo una caja de cartón en la que no cabe nada de creatividad. Entonces yo celebro ver hoy a, no sé, mi sobrino, por ejemplo, que tiene 3 años y que tiene el pelo larguísimo. Digo, güey, qué bien que nadie está pensando que ese pelo largo es de niña. No, o sea, a mí nos hubieran pasado la máquina en número 1. Claro. O sea... Y digo, güey, que un hombre heterosexual se pinte las uñas. Digo, qué bien. O sea, qué bien que ese güey que creció en un pensamiento de que tú no puedes hacer esto, o sea, a lo mejor las uñas son la puerta de entrada, güey, a un mundo claro. O sea, no nada más hipercreativo, mucho más sensible, mucho más cercano ¿no? a tus emociones. O sea, me parece que la expresión para afuera es lo que podemos ver, ¿no? O sea, una forma de vestir, pero creo que adentro están pasando un sinfín de cosas que esta expresión solo demuestra que estás conectado. Totalmente, ¿no? totalmente. Yo aparte creo que así se comportan las sociedades, ¿no? Vamos creando estos espacios de mucha transgresión para abrir el camino y después regresar a un lugar de punto medio, ¿no? O sea, creo que primero tenemos que romper la pared y después se regresa a un punto central donde poder ver cómo embona toda esta expresión. Yo creo que estamos viviendo en uno de los tiempos más creativos. ¿Por qué? Porque se nos está destruyendo todo enfrente. O sea, si te fijas, es frente a las grandes crisis donde los mayores actos de creatividad surgen. ¿Por qué? Porque en la necesidad de tener que dar respuesta y solución a algo que el sistema ya se cayó, toca ser creativos. Entonces, por eso estamos viviendo uno de los tiempos con mayor creatividad artística, con mayor, diferente a la que conocíamos, más tecnológica, mucho más ligada. Si te fijas, ya todo está ligado a la tecnología, muy acuariano el pedo, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en la expresión total de lo Leo. Las redes sociales son muy Leo, ¿no? Como cada quien puede ser creador de su propio contenido y todos pueden tener a su propia audiencia. Yo sé que hay gente que detesta las redes sociales, pero es que haber gente sin las redes sociales y sin todo eso no estaríamos aquí hablando de esto. Tal cual. Estaríamos esperando a que Radio Fórmula o alguna gran cadena nos hubiera descubierto local. En los 80s, local, para tener un programa auspiciado. No, estamos viviendo una maravilla. O sea, sí, con una gran responsabilidad, pero si lo analizan, hoy tenemos una democratización, entre comillas. Yo sé que va a haber expertos que van a decir, no hay democratizado nada, hay gente que sigue controlando Instagram. Sí, pero esto no se podría me vale hacer verga, esto no se podría hacer antes, ¿sabes? Estamos viviendo un espacio de democratización de lo que significa expresarnos auténticos. Y eso está buenísimo. A favor. Totalmente. A favor. Pues hasta aquí la casa 5. Vamos al siguiente episodio con Virgo, ¿cierto? Casa 6. Sí, Virgo. casa 6, Virgo. Estructura, trabajo duro. Trabajo, rutinas, salud, el cuidado del cuerpo, el cuerpo físico, la dedicación al trabajo, los trabajos momentáneos, temas virgianos. La energía que menos tengo adueñada, fíjate. A mí a veces también lo Virgo, siento que la tengo muy adueñada, pero al mismo tiempo la veo lejana. Creo que tiene que ver con un tema... En ti ya sé que tiene que ver, hija. ¿No? Con el monseñor. Con sí, tu papá, sí, que tu con papá mi es papá. ultra Virgo. Con mi papá es ultra Virgo. Entonces sí la siento a veces un poco lejana, pero creo que es por un tema emocional. Que tú inconscientemente la has alejado. Total. Pero porque la dominas de pe a pa, hija. Pero porque la tengo analizada. Yo sé cómo funciona un Virgo en toda su expresión, porque crecí con un Virgo lomo plateado. O sea, entonces... Pues vamos, recuerden que estamos como en Instagram astro.wat, ahí vamos a ampliar la conversación de todos los episodios. Si llegaron tarde los vamos a dejar guardados para que se los puedan echar. Si quieren una carta astral, un retorno solar, cualquier información astrológica con el querido Esteban. Escríbanme, tengo ahí citas disponibles en unas semanitas, pero ustedes escríbanme porque siempre... Vale la pena la espera, lo prometo. Vale la pena. Y nada, denle seguir, califíquenlo, 5 estrellas, 5 corazones, lo que usted crea que merecemos. Y gracias por hacer esta comunidad cada vez más grande. Los queremos. Los queremos muchísimo. Bye. Compartan. Chao. ¿Astro What? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.